Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. En el capítulo 4 vemos cómo Jesús va en su primer tour de predicación y de evangelización en Galilea. Y aquí vemos en el capítulo 8 cómo Él sale a las mismas ciudades y a las mismas aldeas. Son aldeas pequeñas, poca población, pero Él sabe lo importante que es volver a pasar por donde Él ya pasó, volver a predicar donde Él ya predicó, volver a evangelizar donde Él ya evangelizó. Entonces, unas son aldeas pequeñas, unas son ciudades un poco más grandes como, por ejemplo, Capernaum, Corazín, Betsadia. Y una de las cosas que suceden con el Evangelio, y aquí Jesús lo está haciendo, es que no solamente va una sola vez, sino va una y otra vez a los mismos lugares. Y hay una estadística. La verdad, a mí no me gustan mucho las estadísticas, y menos cuando se habla de cosas sobrenaturales como el Evangelio, pero vale la pena comentarla. Hay una estadística que en promedio una persona que se convierte a Jesús necesita por lo menos escuchar en promedio 7 veces claramente el Evangelio. Eso quiere decir que posiblemente una persona la primera vez escucha el Evangelio y recibe a Jesús y empieza a caminar con Él y empieza su vida espiritual. Otras personas en promedio, por ejemplo, puede ser que a los 7 veces que se le presenta el Evangelio cree en Jesús y empieza a caminar con Él, pero acuérdate, son 7 veces en promedio. Entonces hay personas que hasta los 14 veces de presentarle el Evangelio puede entender, puede recibir el Evangelio y puede seguir a Jesucristo. Entonces, una de las cosas que nos enseña aquí Jesús en el capítulo 8 con la parábola del sembrador es que el compartir el Evangelio es como ser un campesino. Y un campesino tiene que tener paciencia. O sea, el campesino no tira la semilla y está esperando que ese momento la semilla brote y dé fruto. Y así mismo es el Evangelio. Es una cosa sobrenatural. El Evangelio se da en un ambiente de gracia. El Evangelio es poder. La semilla, ahorita vamos a ver, es la palabra de Dios y es de Dios y es algo único, pero requiere tiempo, requiere riego, requiere paciencia, y es una de las cosas que de pronto en la generación en la que vivimos no tenemos. O sea, ya los jóvenes hoy, un video de más de un minuto ya no lo quieren ver. O sea, ya les oye, a ver, vete esto en YouTube, y es 45 minutos y ya simplemente no. Y nada más ve las series de Netflix, muy buenas y de mucho agarre, pero si pasan de 45 minutos, los jóvenes ya pierden la atención de eso. Pero el reino de los cielos siempre ha sido de esta manera, como un campesino que sabe esperar, que tiene que estar bajo el sol, que sabe que la espera va a llevar un fruto en su vida. Y Jesús es eso, simplemente va aldea tras aldea, ciudad tras ciudad, y dice que va predicando y anunciando el evangelio del reino. Esta palabra evangelio es las buenas noticias ¿de qué? De Jesús, de que Él ha venido, de que Él es el Mesías. Y una de las cosas que vino a hacer Jesús vino a arreglar uno de los problemas más grandes de la humanidad. Y tú hoy le preguntas a alguien cuál es el problema más grande de la humanidad y posiblemente te dice injusticia social, o posiblemente te dice el cambio climático, o posiblemente te dice la cantidad de perros que hay abandonados en la calle. Pero Jesús lo que vino a hacer es resolver el problema más importante, que era el pecado del mundo. Y Él lo viene a resolver con su perdón. Y esas son las buenas noticias de Jesucristo. Y hay gente, por ejemplo, y por eso tienes que ser muy paciente y tienes que saber esto: cuando tú te sientas con alguien y vas a un café o estás con una persona en el trabajo o simplemente vas a tener una conversación, tienes que saber que lo que tú crees como cristiano es completamente diferente a lo que un no cristiano piensa. O sea, nada más con esa mentalidad tienes que entrar en la conversación. Y una de las cosas que tienes que hacer, y Jesús era muy bueno en hacer esto, es saberle hacer preguntas a las personas. Porque a veces la persona no sabe ni lo que cree realmente. O sea, te puede decir, es que yo no soy religioso, yo la verdad no creo en nada, pero realmente sí cree en algo y sí adora ciertas cosas, nada más que no se ha dado cuenta, por lo menos no lo tiene claramente.
Y tú con preguntas, por ejemplo, una de las preguntas que puedes hacer a alguien, hay gente que dice, no, es que yo no creo que necesitamos perdón, yo no creo que necesitamos un salvador, porque yo no creo que el hombre peque y se equivoque, sino simplemente el hombre no es perfecto y va en un camino donde se equivoca y tropieza y bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Y entonces tiene esta idea de que no hay pecado, de que simplemente en este mundo vas caminando y vas aprendiendo y tus errores te ayudan a crecer. Pero cuando tienes a alguien así, tienes que hacerle ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿tú crees que lo que está pasando en Rusia y Ucrania y ves los videos? O sea, lo que tiene hoy el mundo es que la tecnología nos lleva al campo de batalla. Y puedes ver a los rusos acribillando en una cueva a los de Ucrania, y sin misericordia y sin piedad. Y ese soldado tiene un hijo y tiene una esposa que ya nunca más va a volver a ver. Entonces puedes hacer estas preguntas. ¿Tú crees que eso está bien en el mundo? No, pues no. ¿Tú crees que está bien la trata de mujeres? O sea, que se roben a una chica que está viajando por el mundo, que está iniciando su vida, y que de pronto una banda se la robe, la drogue y la venda como así, como un objeto. ¿Tú crees que eso está bien? No, pues no está bien. Entonces, alguien que no cree en el pecado, al final, haciéndole varias preguntas, la puedes llevar a decir, ok, entonces, ¿tú crees que algo está mal en el mundo? Y sí. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo es eso? Es lo que la Biblia, tú no tienes una descripción para eso, pero la Biblia sí le llama el mundo caído. El mundo no es como debería de ser. Y pregúntale, o sea, ¿el mundo es como debería de ser? No, pues con todo esto que estamos platicando, no es como debería de ser. Y entonces la Biblia tiene las respuestas a esas preguntas que esa persona ni siquiera se ha hecho bien. Pero tú al hacerle preguntas y al escucharle y empezar a entender qué es lo que piensa y de dónde viene, como que lo puedes llevar, pero toma tiempo, no es a la primera, no es a la segunda. Entonces, cuando tengas un encuentro con una persona así, tienes que ser paciente, tienes que ser muy amable. Yo me he dado cuenta de eso, que cuando tú le escuchas y te interesas por la persona y le amas, de pronto va a pasar tiempo y esa persona te va a empezar a amar de regreso y te va a empezar a escuchar. Y entonces puedes decirle, oye, yo ya sé que piensas esto, pero ¿no considerarías esto en tu vida? Y nada más se lo dejas así, y entonces ya no hay un choque, ya no hay una pelea, no es yo quiero ganar, que mi opinión pesa más que la tuya, sino simplemente le estás poniendo cosas y es como un jardín que estás sembrando en su corazón una y otra vez la semilla. Así, y Jesús así, por las ciudades, por las aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino con paciencia, con amor, con amabilidad, con mansedumbre. Y dice, y los 12 con él. En su primer tour en Galilea no van los 12 con él, porque los 12 andan por ahí. Y ya vimos un poco el llamado de Pedro, ya vimos el llamado de Mateo. Entonces, Mateo escucha varias veces a Jesús y está pensando. Y está tomando nota en su corazón y en su cabeza. Así, y puede ser que sea la primera vez que vengas tú aquí hoy. Y estás tomando nota, y estás pensando, y estás hilando, y estás diciendo, ok, ¿por qué ya estoy aquí? ¿Por qué no considero esto que está diciendo la Biblia y que está diciendo Jesús? Y Mateo está así, sentado en el banco de los tributos, y de pronto pasa Jesús, y ya es el momento, y Jesús le dice, sígueme. Y Mateo deja absolutamente todo y sigue a Jesús. Pero realmente, ¿qué dejó? O sea, dejó algo para tomar todo. Entonces no dejó nada. Y cuando sigues a Jesús, eso dices, no, es que voy a tener que dejar esto y esto y eso, como si el cristianismo fuera dejar cosas y no tomar lo más importante, que es la vida eterna, que es a Dios mismo, que es a tu Creador y poder tener una relación con Él. Y de pronto ya los 12 están con Él. Y vale la pena recordar quiénes son estos 12. Y podríamos hacer un examen aquí en la iglesia. En el primer servicio pregunté, a ver, ¿quién se sabe los 12 de memoria? Y vi caras así como, no me preguntes a mí, por favor.
Y está bien, o sea, realmente en Club Semilla no te hacemos memorizar los 12 apóstoles y en el catecismo nada más te los dicen y no te los memorizas, pero hay algunos que sabemos, por ejemplo, ¿quién no conoce a Pedro? O sea, es Simón, Pedro, ¿no? Y este cuate lo conocemos porque dice lo que tú y yo hubiéramos dicho, pero nos daría pena decir, y es bien bocón y mete la pata siempre donde no la tiene que meter y habla donde no tiene que hablar, pero qué bueno que está ahí, qué bueno que él fue llamado, y si él fue llamado, pues ¿quién no puede ser llamado? Y él negó a Jesús. Y lo negó 3 veces y Jesús le restauró 3 veces a Pedro. Y quien llevó a Pedro a Jesús fue su hermano Andrés. Entonces Andrés está en esta lista de los apóstoles y de pronto no se sabe más de Andrés. O sea, ¿y quién es Andrés? No, pues el hermano de Pedro. ¿Y qué hizo Andrés? Nada, llevar a Pedro a Jesús. Y eso es suficiente. O sea, que tú puedas llevar a alguien con paciencia, con mansedumbre, con amor y con amabilidad a Jesús. Eso es suficiente. Y entonces tienes a Pedro, tienes a Jacobo y a Juan. Estos son los hijos de Zebedeo. Estos eran pescadores, pescaban con su papá. No solamente ellos pescaban, sino tenían otros pescadores a su cargo. Eran como los jefes de la empresa o de la cooperativa de pesca. Y pasa Jesús y simplemente dejan sus redes y siguen a Jesús. O sea, Jesús tiene un imán con estos hombres, pero Jesús no va y los busca en la Universidad de Hebrea. Jesús no va y los busca entre los rabinos. Jesús no va y los busca entre los ricos y los de clase, sino Jesús busca a estos hombres comunes y corrientes. Y entonces tienes a Pedro, tienes a Jacobo y a Juan, tienes a Andrés, hermano de Pedro, tienes a Felipe, tienes a Judas Iscariote, el que traiciona a Jesús. Hay 2 Judas en la lista. Y la verdad es que ¿quién le pone Judas a su hijo hoy? O sea, ya es un nombre que lo echó a perder para siempre. Pero entonces tienes a Judas Iscariote, tienes a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos y publicano. Era odiado por los judíos. Y en la misma lista tienes a Simón el Celote. Y Simón el Celote era hiper enemigo. O sea, tienes a Mateo en este partido político. Y tienes a Simón Celote en este otro, o sea, completamente distintos. Uno quiere literalmente los celotes les decían así porque guardaban un cuchillo en su chaleco. ¿Para qué? Para que cuando se encontraran a un cobrador de impuestos lo sacaran y lo mataran. Y tenían permiso. Entonces, y de pronto Jesús dice, Mateo, sígueme. Y de pronto Jesús pasa a Simón el Celote y dice, hey, tú, sígueme. Invita a un sicario a su equipo. Y quiere matar a Mateo. ¿Y qué es lo que cambia sus corazones? Y de pronto ya, así, agua y aceite. Y de pronto ya tienen algo en común, Jesús. Y aquí estamos. Y muchos de nosotros, agua y aceite. Y no, si así en el mundo no nos llevaríamos, no nos hablaríamos. Y estamos aquí de pronto ya siguiendo a Jesús. Y uno de así, no, yo le voy a la América. Y tú, no, pues yo a las Chivas. Y agua y aceite, y en el estadio se agarrarían a trancazos, y de pronto en la iglesia ya están en Navegantes 1. A ver, dime tu versículo. Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, así, y de pronto ya se están animando unos con otros. Y eso solamente en la iglesia de Jesucristo sucede. Y entonces tienes a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Judas Iscariote, a Mateo, a Tomás, tienes a Santiago. Hay 2 Santiagos, el mayor y el menor. Tienes y uno es hijo de Alfeo. Tienes a Bartolomé y tienes a Judas, el otro Judas que no es el Iscariote, que es Judas Tadeo, que es nuestro San Juditas Tadeo. Entonces, y ahí está, todos los taxistas lo tienen en su... Ese es el apóstol de Jesucristo. Y ahí tienes a los 12 hombres comunes y corrientes, siendo discipulados día, noche, desayuno, comida y cena con Jesús. Y no hay una mejor manera de discipular a alguien que eso, que viéndote, viviendo lo que tú vives. Acabamos de regresar de un viaje el viernes a Asia, y fui a China y fui a Singapur, y decidí llevarme a mi hijo.
Y que simplemente es eso, que se quedara en mi mismo cuarto de hotel, que me viera en las fábricas con los proveedores, que me viera con los del banco, que me viera con así, y que pueda en esos 15, y te aseguro, en esos 15 días viviendo conmigo, se dio cuenta cómo tiene que ser un empresario cristiano. Y eso es una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hijos. Más se aprenden ellos del ejemplo de lo que están viendo, de lo que una y otra vez les podemos estar diciendo. Entonces, el discipulado es esencial en la iglesia, el discipulado es esencial en las familias. Y aquí tienes estos 12 hombres con él, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, ¿por qué? Porque es de Galilea, una ciudad que se llama Magdala, y ahí tienes a María. En ningún lugar de la Biblia dice que era prostituta. Entonces te pido, por favor, no saques tus datos históricos de National Geographic y de estas películas raras. Lo que sabemos de María Magdalena es lo que dice ahí, de la que había salido 7 demonios. Y yo digo, pues, 7 demonios, mija, ¿dónde andabas metida? Sí, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué puertas tuviste que abrir? ¿Dónde andabas? El número 7 en la Biblia habla de un número completo. Entonces tiene esta idea, estaba completamente endemoniada y de pronto tiene un encuentro con Jesús y es libre, así. Y de pronto están estas mujeres y está María Magdalena. En ningún lugar en la Biblia hace referencia a que Jesús y ella se guiñaban el ojo, nada que ver con eso. Y ahí la tienes con Jesús. De los que habían salido 7 demonios, versículo 3, Juana, y digo, Juana como que no se oye muy bonito, como Juana la cubana Y acuérdate, la Biblia no se escribió en español, mexicano, está escrito en griego, entonces otras traducciones dicen Joana, y yo digo, eso está bonito, Joana. Entonces tienes a Mari Magdalena, tienes a Joana. Esta es mujer de Chuza, no de Chuma, el de aquí. Tenemos un Chuma aquí. Entonces, Joana es esposa de Chuza, que es intendente de Herodes, es mayordomo. El puesto más importante en el gobierno era el que estaba al lado de Herodes, en esa provincia, y le manejaba las finanzas. Y de pronto su esposa está siguiendo a Jesús. Ahora, nada más piensa en esto. Tienes a una mujer, María Magdalena, de la cual le sacaron 7 demonios. Y al lado de ella, siguiendo a Jesús, una mujer que su esposo está en el lugar más alto del gobierno, con mucha influencia y mucha autoridad. ¿Y qué tienen estas en común? Nada. Lo único que tienen en común es que de pronto se ven siguiendo a Jesús las dos. Eso solamente en la iglesia de Jesucristo. Y entonces y siempre Dios en todas las generaciones ha puesto gente creyente al lado de los gobernantes para que oren por ellos, para que puedan pedir un consejo, para que puedan arrojar luz a sus gobiernos. Y entonces aquí tienes a esta Joana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y a Susana. No se sabe más de Susana más que esto, y muchas otras que le servían de sus bienes. ¿Qué es lo que hacían? Con lo que estas mujeres tenían, alimentaban a Jesús y a los otros discípulos y a los apóstoles, y le servían con sus bienes. Ahora, nada más piensa en esto. Jesús podía multiplicar los panes, Jesús podía multiplicar los peces. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios podía de una vasija de aceite hacer muchas vasijas de aceite, y Jesús decide que estas mujeres, con lo que tienen, lo pongan a sus pies y se sientan útiles. Y una de las cosas que vemos así de generación en generación, ahora chécate este dato, en estos tiempos los judíos, las mujeres no podían ser discipuladas por un rabí. Y ves a Jesús y estas mujeres siguiéndole y siendo discipuladas por él. Jesús lo que viene a hacer es cambiar completamente la sociedad y cómo estaba construida en esta época. Y una de las cosas que hace el Evangelio a todos los lugares donde va es que no importa si eres esclavo o libre, si eres empleado o eres patrón, no importa si eres bárbaro o escita, no importa si eres
mujer o hombre, eres igual delante de Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza. Y eso es lo que hace el Evangelio y trastorna la sociedad, y durante muchos años ha trastornado las comunidades. Y entonces tienes estas mujeres, tienes a Susi, a Joana y a Mari siguiendo a Jesús, poniendo sus cosas a los pies de Jesús. Ahora, chécate, ellas no están diciendo, bueno, nada más que tenga un poco más, ya sirvo a Jesús. Tienen 3 años nada más para servir a Jesús y hacerlo bien. Y eso lo puedes ver en la iglesia. Ahora déjame darte otro dato. En todos los evangelios no encuentras ninguna mujer enemiga de Jesús. Son puros hombres. Y como hombres tenemos que estar, no inventes. O sea, Señor, que yo no sea. Ayúdame. Y por eso tienes que buscar siempre tener a tu lado una mujer piadosa, que te guíe, que ore por ti, que vea que no te desvíes, que cuando te desvíes te esté jalando las orejas. Siempre el papel de la mujer en la iglesia es muy importante. De hecho, el martes que inician los discipulados tenemos más de 143 mujeres inscritas que se van a discipular unas a otras con este discipulado. Entonces, increíble. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Ahora, antes no había usado parábolas en Lucas, y de pronto en este segundo tour empieza a usar Jesús parábolas. Y una parábola es parábole, es esta idea de tomar una piedra y aventarla paralelo a otra cosa. Es esta idea. Hay cosas en el reino de los cielos que son demasiado altas y sublimes para que tú y yo podamos entenderlas. Y Jesús las aterriza y hace un paralelo y dice, mira, esto en el reino de los cielos que para ti sería difícil de entender, es semejante a esto, y lo avienta como una piedra en paralelo para que digas, esto es semejante a esto, para que puedas entender y sea muy fácil. Y los hombres y las mujeres en este tiempo, esta parábola les quedaba muy claro y la podían entender muy bien, aunque otros no. Y vamos a leer esta parábola, que es la parábola del sembrador. Entonces les empieza a hablar por parábola, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ahora, la semilla no cambia, La semilla es exactamente igual siempre. Eso es una cosa que tienes que ver en esta parábola. Entonces el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. En este tiempo no había pavimento hidráulico, no había como hoy lo conocemos, sino los caminos se hacían porque la gente nunca ha sido de campamento, y entonces donde la gente pisa y pisa y pisa y pisa se hace la vereda y se hace el camino. Y aquí es este caso. Entonces la gente pisaba y pisaba y pisaba y pisaba, se hacía el camino, y lo que hay ahí en ese camino es tierra pero aplanada, hollada y dura. Entonces la semilla que cae ahí, el sembrador simplemente está sembrando y está aventando la semilla y está aventando la semilla, y de pronto parte de esa semilla va a caer. Ahora quiero que notes en cada uno de estos 4 ejemplos dónde cae. Entonces una cae junto al camino, esta primera palabra, junto. Entonces cae junto al camino y es pisoteada y es hollada, y vienen las aves del cielo. Aquí, por ejemplo, en Veracruz, un picho vendría y se comería la semilla y ya. Ahora, siempre que veas en la Biblia una ave del cielo, está hablando de Satanás. Siempre en las parábolas. O sea, porque hay otras parábolas que vas a leer y vas a decir, y en el árbol llegaron las aves del cielo, hicieron su nido, y dices, ay, qué bonito, son las familias de la iglesia. Y digo, no, eso es una referencia a Satanás, y tienes que interpretar siempre las parábolas de la misma manera, ¿ok? Entonces, ahí está, la semilla cayó junto al camino, llegan las aves del cielo y se la comen. Versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra. Entonces, una junto al camino, otra sobre, esta palabra sobre la piedra. Entonces, es ahí en la tierra hay piedras, y parte de la semilla cae en la piedra, y nacida, entonces sí nace, sí brota, pero se seca, porque no tenía humedad. Y entonces no puede echar raíces profundas. Versículo 7.
Otra parte cayó entre espinos. Entonces, junto al camino, sobre la piedra, esta palabra entre, espinos. Esta palabra espinos es la misma palabra que se usa para cuando a Jesús le ponen la corona de espinas. Entonces, son espinos, es una planta que no sirve absolutamente para nada. El fruto sirve para algo, los espinos no sirven para nada. Es más, sirvieron para eso, para hacer una corona de espinas. Y son espinas gruesas, o sea, no son espinitas. ¿Nunca te has espinado con una tuna? Y ahí estás llorando por su mini espina y ¡ay, sácame esta espina! No, estos son como de rosas, pero doble. Y se clavan en la piel de la persona y cuando te lo arrancan hace daño. Por eso Jesús, cuando ves películas o ilustraciones de él con la corona de espinas, está completamente desangrado. Y tenía, o sea, esas espinas lo que hacían en el cerebro de Jesús es que de pronto creaba tanto dolor que sentía electroshocks en el cerebro. Y así la humanidad coronó al Mesías, una corona de espinas, cuando en el cielo estaba coronado de gloria. Y Él se despojó y vino a morir por ti y por mí. Y entonces ahí están estas espinas. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella. Entonces sí nace, sí brota el tallo, pero lo que hace es que las espinas se juntan con el tallo y las espinas que son más fuertes y hacen daño al tallo, la ahogan y no puede crecer más y muere. Entonces los espinos que nacieron con ella, esa palabra es clave, la ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto. Toda semilla que es plantada, el sembrador tiene la intención de que sea sembrada, que dé un tallo y que lleve fruto. A su tiempo. Pero esa es la idea. Eso es lo que cualquier sembrador quisiera. Y entonces esta parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. O sea, una semillita dio 100 veces más de lo que era, o sea, muchísima plenitud, muchísima abundancia, y es lo que hace una semilla plantada en buena tierra. Y hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Jesús con eso está diciendo, pon atención. O sea, si estás aquí y estás escuchando, escucha bien. Ahora, no sé si te acuerdas, yo por ejemplo cuando era chiquito, y ya estás tú de chiquito con tu carrito y estás jugando y tu mamá te llama y a mí, por ejemplo, mi mamá me decía Talito. ¿Por qué? Porque mi papá se llama Neftalí, mi abuelo se llama Neftalí, mi bisabuelo se llama Neftalí y entonces mi papá le decían Talí y yo pues qué Talito. Por eso a mi hijo Alan ya no le puse Neftalí porque si no sería Talicititito. Aparte porque mi esposa manda en mi casa. Dijo, hasta ahí, ya no más, Talito. Pero entonces estás ahí con tu carrito y así, y mi mamá, ¿no? Talito, ve a recoger tu cuarto. ¿Y qué haces? Sigues jugando con tu carrito. ¿Oíste o no oíste? ¿Qué no me oíste? Y sí oíste, pero te hiciste. Porque cuando esa misma voz, ahora... Ya, ok, y ya, sigues así. Ahora ya cuando me decía, cambiaba su voz y me decía, no me decía Talito, me decía Neftalí. Ya decía, no, ahí viene la chancla. Y entonces ya como que haces caso, pero es el mismo caso y estás ahí de chiquito y estás con tu carrito y hay cosas que quieres oír, hay cosas que no. Y te dice, Talito, vamos por un helado y rapidito. Entonces, y Jesús está diciendo eso, es importante que escuches bien. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, vale la pena poner atención a esta parábola que Jesús está diciendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora, todo el mundo entendía en ese tiempo, de pronto a nosotros nos cuesta trabajo porque la mayoría de nosotros no nacimos en una ciudad donde hay plantíos y hay semillas y hay campesinos. Posiblemente tú sí y tu abuelo tenga un rancho y sepas cómo es.
Pero ellos en este tiempo, todos entendían lo que era una semilla, lo que era un tallo, lo que era tierra, lo que era el camino, lo que eran los pichos que robaban la semilla. Todo el mundo entendía eso. Y Jesús eso es lo que quiere, que todo el mundo entienda. Pero entonces ellos van y le dicen, Jesús, ¿nos puedes explicar qué significa esto? ¿Por qué? Porque sí puede haber, y por eso en Semilla siempre queremos ser lo más claro posible cuando predicamos, porque sí puede sacar de una mala interpretación de la Biblia. Y tienes que tener cuidado con eso. O sea, por ejemplo, hay gente que puede leer esto y decir, Jesús está diciendo que hay que criar unos pichos para que cuando la semilla caiga al lado del camino, ellos se la coman y de ahí los alimentan. O otra persona podría decir, no, pues yo creo que tenemos que poner una empresa de fertilizantes. Y por eso le van y le preguntan a Jesús, ¿cuál es la correcta interpretación de esta parábola? Y siempre tienes que ir a Jesús. Siempre Él aclara las cosas. Y todas las parábolas que lees en la Biblia tienen una llave. Y la parábola misma da la llave. Y ahorita vas a ver cuál es la llave. Y esa llave abre toda la parábola y entonces ya lo puedes entender. Y le preguntan sus discípulos, siempre que tengas una duda y no entiendas, pregúntale a Jesús. Jesús, como que no entendí esto de mi Biblia. Pero tienes que ser paciente. A veces te va a explicar así, luego, o a veces va a pasar tiempo, o de pronto va a escuchar una prédica y va a decir, eso yo tenía duda hace 2 años, ya ni me acordaba, pero ya me la resolvió Dios. Y vamos a ver cómo Jesús aquí dice, el que tiene hambre de Dios y conocimiento de Dios le será dado más. Entonces lo que tienes que tener es un anhelo por interpretar bien la Biblia y conocer bien la Biblia y conocer bien a Dios. Es un camino. Es como un viajero que está viajando para conocer a Dios. Entonces le dicen, ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios. Un misterio en la Biblia es algo que antes no sabía y que de pronto ya es revelado. Entonces a los seguidores de Jesús, cosas que antes no podían entender y saber, Dios se las está revelando. Entonces a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, los enemigos de Jesús, los que no quieren creer, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esto es una cita de Isaías 6. Jesús usa Isaías 6 para decir aquí, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y tú dices, ¿y cómo es eso? Ok, vamos a Isaías 6. Atrás en tu Biblia. Después, si ya llegaste a Salmos, ya te pasaste, es más adelante de Salmos, está Proverbios, después de Proverbios está Eclesiastés y después Isaías. Isaías capítulo 6. De aquí toma Jesús esta cita para que vean y no puedan entender, para que oigan y no puedan comprender. Isaías capítulo 6. Está después de Salmos, vas a ver Proverbios, vas a ver Eclesiastés y después vas a ver Cantares y después Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Uzías. Esto es muy importante y está ahí por una razón, porque Dios a veces se revela cuando una persona tiene una pérdida, una tragedia o un dolor en su vida. Y el rey Uzías muere. El rey Uzías es un rey importante para Israel, es importante para la vida de Isaías, donde él iba a ser profeta en ese tiempo, y de pronto el rey Uzías muere y sucede algo. Mira, y vi yo al Señor. Dios le regala una visión a Isaías. Entonces, cuando estés pasando por una pérdida, por una tragedia en tu vida, por algo doloroso, pon mucha atención. Dios se revela en esos momentos en tu vida. Y entonces Isaías ve al Señor sentado sobre un trono, en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y una de las cosas que tienes que hacer cuando lees la Biblia es tener imaginación.
¿Cómo son estos seres? Un día los verás, delante del trono de Dios. Pero ahí están estos seres. Ahora, ¿qué están haciendo? Están volando, están topando sus rostros, pero lo que están haciendo están delante del trono de Dios. Y entonces eso se le muestra el trono de Dios a Isaías. Y versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la gloria de Dios no cabe en el trono, no cabe en el espacio en donde están. Y los quinciales de las puertas se estremecían. Entonces está temblando con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Acuérdate, en el Antiguo Testamento humo es la gloria de Dios. Todo se llena de la gloria de Dios, y Isaías está viendo esta visión, está viendo a Dios, está viendo el trono, está viendo los serafines, está escuchando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, la gloria no cabe ahí. Y entonces, versículo 5, y entonces dije, ay de mí. O sea, Isaías ve todo esto y dice, ya valí. ¿Cómo puedo estar yo aquí enfrente de este Dios? Todos los hombres que son puestos enfrente de Dios tienen la misma respuesta en el Antiguo Testamento. Ya valí. No puedo salir vivo de aquí. Con mi pecaminosidad, ¿cómo puede estar delante de su santidad? O sea, no quepo, me ahogo en este ambiente de santidad con mi pecaminosidad. Y ahí está Isaías delante. Pero ¿quién le dio esta visión? Se la dio Dios y tiene un propósito. Y entonces dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. O sea, si está diciendo, ya valí, y de pronto ve un serafín que viene hacia él. Ahora ve cómo viene, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea, si el serafín necesita unas tenazas para tomarse ese carbón, y viene ese serafín hacia mí con ese carbón encendido, rojo. Ahora, ¿de dónde viene el carbón? Del altar, del lugar del sacrificio. Y la única razón por la que Isaías puede salir vivo de ahí es porque hubo un sacrificio en su lugar. La única razón por la que tú y yo podamos un día estar delante de Dios es que hubo un sacrificio en nuestro lugar. Jesús murió. Es el Calvario, es la cruz, es la corona de espinas. Y entonces viene este serafín teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca. ¿Alguna vez te has quemado? Ahora imagínate, este es un carbón encendido y viene así hacia Isaías y no para. Y ahora Isaías Isaías está, o sea, yo ya valí, estoy muerto. O sea, ¿qué más me da un carbón en mis labios? Nada. Y se deja. Esta semana pasada estábamos en China y estábamos por salir a Singapur, y como te digo, venía mi hijo conmigo. Entonces ya el vuelo como que salía, teníamos prisa, y él quería unos noodles, que son estos fideos chinos, así, ya hartos de la comida china. Entonces pues en el aeropuerto es lo más cerca a un espagueti que hay. Entonces estamos ahí, pedimos unos noodles, unos tazones enormes, teníamos un poco de prisa, y entonces tomo la cuchara y me meto el primer cucharada de la sopa esta, y no estaba caliente, lo que le sigue. Y así, y empiezo a sentir como mi lengua se empieza a retorcer. Pero no sé si te ha pasado, no sabes si escupir o tragártelo, pero tu mente está, no, si te lo tragas te vas a quemar acá, y yo digo, no, pero si escupo, ¿y cómo? Está mi hijo aquí, y yo, machín, o sea, no, ¿cómo? No. Y no pude comer más, o sea, ya
así, y me dice, papá, prueba mi sopa. Y digo, bueno, pues voy a probar su sopa. La mía ya no pude más, ni le dije que me había súper quemado. Porque aparte, en medio de China, por tomar un avión, ¿de qué sirve decir me quemé? O sea, llévame al hospital o qué. Y en chino, ¿cómo les dices? O sea. Y entonces tomo un poco de su sopa, pero él la pidió picosa. Y entonces doble así, un ardor terrible. Yo digo, Isaías, eres mi amigo. Y ya estamos en Singapur, estamos en una comida y estoy yo, no podía ni comer, pero como que se me empezó a pasar el ardor. En una de esas comidas, una persona que sabía hablar español, comí yo una ensalada que había y le digo, oye, ¿no te pica? Y dice, ¿cómo? Tú eres de México, ¿cómo te va a picar? Ni tiene chile, pero me picaba por el ardor de la lengua completamente quemada. Y entonces ya no podía ni comer, tomar pura agua. Y ya el día que nos regresábamos el jueves, estábamos por tomar el avión de ir de Singapur a Japón, 7 horas, de Japón a México, 14 horas. O sea, hicimos un vuelo de 31 horas. Y antes de eso digo, pues me voy a comer unos nuggets de pollo. Y tomo unas, ya ves que te dan los capsups en estas cosas de plástico, entonces ya la abro, le pongo el capsup y me lo como y no era capsup, era chile. Y así yo ya llorando casi. Y entonces estoy, ayer en mi casa no he podido comer, o sea, y estoy, Señor, ¿cómo voy a predicar mañana? O sea, no, y de pronto toca esto en Isaías. Y mira lo que sucede aquí con Isaías. Y versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces es eso. Ya, perdonado. Redimido. Restaurado. Ahora no le deja de arder. O sea, imagínate cómo es eso. Pero él está viendo la gloria de Dios. Él está viendo los serafines. Él está viendo la santidad de Dios. Y de pronto él obtiene el beneficio de Dios, perdonado, limpio. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. Él fue el sacrificio en el altar. Y versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate cómo es plural. Es la voz del Señor, pero es ¿a quién irá por nosotros? Y ves la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y hay silencio en el trono. Y Isaías está así, con sus labios, o sea, me imagino lo que le dolía y lo que le ardía. Y hoy hay silencio. Y hoy Dios hace esa pregunta. Y yo estaba ayer, pues ya, no, con estos labios y esta quemazón no va a poder ni predicar, me voy a sentir mal, no me van a entender, mi lengua no va a poder. Así, terrible. Y Dios dice, ok, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A llevar la palabra de Dios. Y es una pregunta que Dios te hace a ti hoy. O sea, si tú ya viste su gloria en Jesús, si tú ya admiraste un poco de su santidad, si tú ya probaste su benignidad, si Él ya te tocó y te limpió y te perdonó, entonces tú tienes que oír esa voz de Dios en tu vida que está diciendo, ¿a quién enviaré? Y puedes estar, pues ¿cómo voy cómo yo, Señor, estoy con los labios? Así y puedes tener cualquier pretexto aquí hoy, el que tú quieras, pero Dios hace esa pregunta y queda en silencio.
y está esperando la respuesta. O sea, Isaías, si ya viste mi gloria, ya viste mi santidad y ya te mostré quién soy yo, ¿cómo te puedes quedar callado? ¿Cómo no puedes tomar eso e ir? Entonces, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, esta es la única respuesta correcta a Dios. Si ya viste su gloria, si ya entendiste quién es Él, si Él es tu Señor, la única respuesta a Dios es esta de Isaías, heme aquí. Ahora, si Isaías no va, Dios manda a alguien más. Él no va a dejar al mundo sin palabra. Si tú no vas, Él va a mandar a alguien más. Pero ¿cómo Isaías se puede perder de ese privilegio? Entonces hay gente allá afuera en tu trabajo, hay gente allá afuera en donde estudias, hay gente allá afuera en tu familia, en tu casa, que está esperando la palabra de Dios y ni siquiera sabe. Y Dios está así, ¿a quién enviaré? Y hay silencio. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será mi mensajero? Y Isaías está así, heme aquí. Envíame a mí. Y mira lo que le dice Dios. Versículo 9, y dijo, anda, o sea, ándale, órale, vas, Isaías. Y di a este pueblo, y aquí es la cita que usa Jesús, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y el ministerio de Isaías fue eso, iba a predicar, y la gente iba a oír, y ¿qué crees? No iban a captar. Pero otra vez, de ti no depende el resultado, de ti no depende el fruto. Tú eres como un sembrador que está simplemente aventando la semilla. Déjaselo a Dios. Ten paciencia. Y toma el llamado de Dios en tu vida. Y dígame aquí, Señor. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a Lucas 8. Espero que agarres la onda con esto, ¿eh? Y me subí al primer servicio y así, cuando dije buenos días, así mi lengua media acá, borrachona con el rollo. Y yo le pedí a Dios, Señor, sáname para poder hoy dar este mensaje, sáname. Y tienes que saber que Dios sí sana, sí, Dios sí, o sea, todos tus pretextos y todos tus rollos que tienes de que no voy a poder y Dios dice, tú obedéceme, tú hazlo y yo resuelvo el asunto. Y Él lo hace. Entonces, pero si tienes un remedio casero, te lo tomo. Aunque te digo que ya me metí a internet, ya hice todo. Miel, huevo, agua con sal. Pero bueno, si tienes algo diferente, venga. Por lo menos voy a bajar de peso porque no he comido en 2 días. Entonces, ahí viene la llave, ¿ok? ¿Qué significa esta parábola? Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la llave. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla no cambia. O sea, la palabra de Dios no cambia. Lo que cambia es dónde cae. Uno cae junto, uno cae sobre, uno cae entre y uno cae en buena tierra. Pero lo que tiene poder es el Evangelio, es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tengas una conversión con alguien, no es tu opinión, no es tus experiencias, no es tu testimonio. Eso puede ayudar, pero lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Es el Evangelio, es a Jesús. Y entonces la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira el diablo cómo tiene su objetivo bien claro.
O sea, y puedes ver miles de películas. En el avión me eché una película así que digo, de susto, tremenda. Creo que se llama El Exorcista, algo así, del Vaticano. No sé ni por qué vi esa película. Pero, y tú piensas que el diablo lo que quiere es eso, es asustarte. Y no, el diablo no quiere asustarte. El diablo lo que quiere es engañarte. Y es quitarte la palabra de Dios de tu corazón y de tu vida. Porque sabe el efecto que puede tener la palabra en tu vida y en tu corazón si perseveras en ella y la mantienes ahí y no solamente la escuchas, sino la obedeces. Entonces, por favor no veas películas raras. Dice, el pastor ya me dejó ver cosas raras. No. Entonces, chécate, Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Satanás sabe cómo te salvas y no quiere que te salves. Por eso no seas tu corazón como junto al camino duro de creer, porque Satanás te está impidiendo creer y tienes que creer. Es una batalla que hay en tu corazón, tienes que creer, porque la única manera de salvarte es creer en Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y ahí está, vienes a la iglesia, escuchas un mensaje, está increíble y sales con gozo. Dices, no, o sea, me encantó, padrísimo, la música, la gente, la predicación, y sales y después ya se te olvida. No hubo profundidad, no tuviste un compromiso, no decidiste obedecer, no decidiste seguir y perseverar y ponerte bajo la autoridad de Jesús y ponerte bajo la autoridad de Dios. Y entonces este tipo de personas, cuando en el tiempo de la prueba se apartan, viene una situación en su vida y en vez de que se aferren a Dios, se apartan de Dios. Es el peor error. Me pasa, ¿no? De pronto voy a algún lugar y voy a la plaza, odio ir a no me gusta ir a las plazas, pero de pronto voy por hacer algo y me encuentro a gente que antes venía y ya no viene y así. Yo digo, no, o sea, qué pena por ellos, no por mí. Entonces digo, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, oye, ¿por qué no te hemos visto? No sé qué, y ya nos empiezan a platicar la historia. No, pues es que viví esto y pasó esto. Y una tragedia, yo digo, y es cuando más necesitaba estar pegado a Dios. Y se cumple la parábola del sembrador. Mira, entonces en el tiempo de la prueba tú necesitas la palabra. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por 3 cosas. Los espinos son 3 cosas, según Jesús. Son los enemigos del fruto. Número 1, los afanes. Preocuparte por cosas que no te debes de preocupar, que te distraen de lo importante, de tu relación con Dios, te tienen ansioso, estás aquí y no estás aquí, estás oyendo pero no estás oyendo, tu corazón está en otro lado. Entonces eso es algo que puede ahogar la palabra de Dios en tu vida. Número 2, las riquezas. Y no es tener dinero, sino es amar y atesorar y hacerlo tu Dios, las riquezas. Eso puede ahogar la palabra de Dios en tu vida. Y número 3, los placeres de la vida, los placeres desordenados, los placeres pecaminosos, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Qué significa tener corazón bueno y recto? Mira lo que es. Es los que retienen la palabra oída. ¿Cómo saber que tienes un corazón bueno y recto? Que retienes, o sea, escuchas la palabra, la tomas, la haces tuya, no permitas que nada se lo robe de tu corazón, que no haya espinos, que no haya afanes, preocupaciones, amor por las riquezas, deseos pecaminosos, y dices, esto lo voy a hacer mío y lo voy a obedecer. Eso es. Entonces esos retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Versículo 16, nadie, y me encanta esto que Jesús hace, porque dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. O sea, es una locura hacer eso. En estos tiempos no había electricidad, la luz era con aceite y fuego. Entonces imagínate una vela que tú pones y la prendes y pones una vasija encima de la vela. ¿Qué va a pasar? Ya sabes, se apaga
no funciona. Entonces nadie hace eso, es una locura. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. Es peor eso. O sea, imagínate poner una vela debajo de tu cama. No solamente no sirve el propósito, sino incendias todo. Sino, ¿qué haces con una luz? La pones en un candelero para que los que entran a tu vida, todos los que entren a tu vida vean la luz. ¿Y qué dice Jesús de nosotros? Ustedes son la luz del mundo. La manera que la gente puede ver a Dios es a través de la iglesia. Entonces, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Entonces, pon atención cómo oyes, oye bien, obedece, porque todo el que tiene, se le dará. Entonces, si tú quieres y tienes, y Dios te está dando, y tú estás recibiendo la palabra y la estás atesorando, y estás perseverando, te estás poniendo bajo de ella, Dios te va a dar más, y te va a dar más, y te va a dar más, y te va a dar más. Pero todo el que no tiene y no quiere, aún lo que piensa tener, que no tiene, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Ahora aquí cuando la Biblia dice su madre y sus hermanos, son sus hermanos. No son sus primos. María tuvo otros hijos y son los medios hermanos de Jesús. Y van María con sus hermanos y van a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, y Jesús usa hasta una interrupción en su predicación para hacer un punto. Y aquí Jesús va a hacer un punto que con esto va a cerrar. O sea, todo esto es un mismo tema, es acerca de la palabra de Dios y tu relación con Él. Entonces, Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen. Quien tenga oídos para oír, que oigan. Retener la palabra de Dios, poner debajo de ella, perseverar en ella. Entonces, mi madre y mis hermanos, mi familia, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está diciendo, tú eres mi familia, tú eres mi hermano, tú eres mi madre, tú eres mi hermano, tú eres mi familia, tú eres mi familia, tú eres mi familia, tú eres mi familia. Y está haciendo un punto hermosísimo. Y la iglesia es esa. La verdadera iglesia de Cristo es quien retiene la palabra. Por eso le ponemos tanta importancia a la palabra de Dios. Retienes la palabra y la obedeces. Te sometes a su autoridad y le haces caso a Dios. Y si Dios dice, ¿a quién enviaremos? La respuesta correcta es, heme aquí, Señor. Si ya te mostró su gloria, si ya perdonó tu pecado, tienes eso ya en tus manos, ¿qué vas a hacer? Ya tienes la luz. No la pones abajo de una vasija, no la pones abajo, sino la llevas al mundo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú te revelaste a Isaías. Y de pronto vemos que Isaías predica y predica bien y hay gente que no entiende, no quiere entender y no hace caso. Y cada generación ha vivido eso. Y Jesús vivió eso, gente que no quería entender. Y era el mejor predicador y era el mejor ejemplo y no había ningún pretexto. Pero Señor, hubo gente que fue buena tierra. Y estamos aquí, Señor, y queremos ser buena tierra y queremos escuchar tu palabra y obedecerla. Y así como Isaías escuchamos hoy decir, ¿y quién irá por nosotros? Y de pronto la Trinidad nos está haciendo un llamado. Y nosotros como Isaías lo único que podemos contestar es, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Tú me conoces. Tú conoces los miles y cientos de pretextos que yo podría poner. Tú conoces mi pasado. Tú conoces mis batallas. Pero Señor, tú eres el que estás preguntando. Y yo soy el único que estoy delante de ti. Y has tocado mis labios. Y has quitado mi inmundicia.
Entonces, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Ponme donde me quieres poner. Ahí quiero estar, Señor, porque ahí estás tú. Y te lo pido, úsame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.